¿Ven ahí? ¿Están viendo? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar de cuál es hoy la actualidad en el tema de la cirugía hepática referida a todos los tumores que pueden tener lugar en ella. En primer lugar, tienen que saber que en el hígado se pueden hacer resecciones segmentarias, según ven ahí, de acuerdo a lo que es la segmentación hepática de Quinault. Este sería el segmento 1 acá chiquitito atrás, el 2, el 3, el 4, que se divide en 4A y 4B, el 5, el 6, el 7 y el 8. Todos estos segmentos se pueden sacar individualmente o en combinación de 2 o 3 segmentos. Por eso es que la otra posibilidad es la de efectuar resecciones mayores del hígado, como en este caso, resecando todo lo que sería el lóbulo izquierdo del hígado, o como en este caso, resecando todo lo que sería el lóbulo derecho, más todo el lóbulo derecho, más el segmento 4. Eso se llama una triseccionectomía derecha, dejando solamente el segmento 2 y 3, necesitando también el 1 inclusive. O sea que se puede resecar prácticamente el 80% del hígado, siempre y cuando ese 20% que quede sea un hígado normal, que no tenga ninguna patología y tenga un buen funcionamiento. Entonces, tenemos tumores hepáticos benignos, en los cuales la indicación quirúrgica está dada cuando son muy grandes y sintomáticos, como vamos a ver, cuando hay alguna duda diagnóstica, si se complican, o en algunos casos donde hay alguna posibilidad de malignización. El hemangioma cavernoso del hígado, el hemangioma en general, es el tumor benigno más frecuente del hígado. Esto se ha descubierto al aparecer la ecografía. Se ve en una gran proporción de personas, pero generalmente es un tumor que no se complica, no hay que hacer absolutamente nada. Algunos pueden tener a veces algún sangrado dentro del tumor, lo que los puede hacer aumentar un poco de tamaño, pero generalmente son asintomáticos y no hay que hacerle nada. Excepto un caso como este, donde ustedes ven un tumor muy grande, que llega prácticamente hasta el pubis. Entonces, en este caso, comprime órganos vecinos y tiene una posibilidad ante un traumatismo de una ruptura, lo que puede causar un shock hemorrágico fatal. Por lo tanto, esta paciente sí fue operada, se resecó solamente este grande, no estos otros más chicos. Y como ustedes ven ahí, el diagnóstico de certeza hoy en día de esta tumoración se hace con una resonancia magnética, donde se ve de un color blanco brillante en la fase T2. Después tenemos también tumores benignos en pediatría, fundamentalmente el amartoma mesenquimático, que como ustedes ven tiene generalmente una forma de tipo quística, es la más frecuente, aunque puede ser quístico sólido también, mezclado, y como ven ustedes también, es decir, comprime órganos vecinos, es muy sintomático, y por ese motivo debe operarse. Otro tumor benigno frecuente es la hiperplasia nodular focal, que es una malformación, como si fuera también cosa tipo amartomatosa, que tiene la característica en las imágenes que tiene lo que se llama una cicatriz central, que también lo ven acá en la pieza operatoria, es una zona fibrosa central, pero
hay que tener cuidado porque hay un tumor, como vamos a ver después, que es el hepatocarcinoma fibrolamelar, que tiene también poseen a veces una especie de cicatriz central, y en ese caso a veces hay una duda diagnóstica, como ocurrió en este caso. Por lo cual se hizo una cirugía donde se hizo una biopsia intraoperatoria que mostró que era una implantación focal. Por lo tanto, se hizo una cirugía económica, o sea, una enucleación del tumor. De haber tenido el diagnóstico preoperatorio seguro, probablemente este paciente no se hubiera operado. El otro tumor benigno muy frecuente, sobre todo en las mujeres, todos los tumores hepáticos benignos en general son más frecuentes en la mujer que en el hombre, a la inversa de lo que son los tumores malignos. El adenoma hepático, ya le digo, tiene mucha relación con la parte hormonal femenina, con el uso de anticonceptivos. En los hombres puede aparecer en aquellos que consumen anabólicos y tiene la característica de que en general cuando son mayores de 5 centímetros se pueden complicar, y la complicación más frecuente que tienen es esto que ustedes ven aquí, que es la hemorragia intratumoral, y a veces también con ruptura y hemorragia hacia la cavidad peritoneal. O sea que en general todos los tumores adenomas hepáticos mayores de 5 centímetros tendrían indicación quirúrgica por ese motivo. Además, porque hay una variante que tiene alteraciones que pueden hacerse que malignice. Por supuesto, también tiene indicación quirúrgica en todos los hombres cuando aparece. Después tenemos las lesiones tipo quísticas, donde hay 3 que tenemos que diagnosticar, y que son el quiste seroso simple, el quistidático o el cistoadenoma. Y acá les puse una trampita, o sea, el quiste seroso simple es un quiste que se ve bien clarito, sin ninguna otra, se ve bien blanco también entre dos, no hay ninguna opacidad, no hay ningún tabique generalmente, es una cosa muy clara de ver. En este caso, como ustedes ven acá, tiene unas excrescencias que se ven aquí, lo cual hizo sospechar que este paciente, en lugar de ser un quiste simple o un quistidático, podría ser un cistoadenoma, que tienen estas características, suelen tener excrescencias o tabiques fuertes dentro. Por eso se opera, y en realidad lo que era un quistidático que ya estaba en vías de extinción, porque se había roto se había arrugado toda la membrana periquística, y se hizo aquí, ustedes ven la enucleación. Entonces, esto es un quistidatídico, que ya está en vías está complicado. Esa es una de las patologías que se pueden ver. Aquí ven otro quiste que es muy parecido a lo que sería el quiste simple, como decía, bien blanco brillante, sin una cosa. Sin embargo, cuando uno lo estudia un poquito mejor, ve que puede haber adentro algunas excrescencias, y entonces esto hizo sospechar de que se podía tratar de un cistoadenoma, que es también, sobre todo siendo una mujer joven, descartado desde el punto de vista del laboratorio, los test negativos para hidratidosis, pensamos que podría ser un cistoadenoma. Por otra parte, un dato que ayuda es el aumento del CA19-9 en estos pacientes. Y como ustedes ven acá, la conducta que se sigue, aunque uno tenga una firme sospecha diagnóstica de que esto se trata de un cistoadenoma, uno tiene el riesgo de confundirse, como vimos anteriormente, o sea que lo que se hace, se cubre el campo operatorio con compresas que están embebidas en
cloruro de sodio hipertónico, por si llega a haber alguna ruptura, para que no se disemine y se hagan implantes en la cavidad abdominal. Se punza el quiste primero, se ve qué contenido tiene, qué líquido tiene, y esto se manda a anatomía patológica y al laboratorio para ver dos cosas. Primero, si tiene pigmentos biliares, o sea, si está conectado con la vía biliar. Segundo, para ver si hay escoles dentro de este líquido, que lo que podría en ese caso certificar que se trata de un quiste hidratídico. Si estuviéramos operando un quiste hidratídico y estamos seguros de que no tiene conexión con la vía biliar porque no hay pigmentos biliares en el líquido, lo que se hace es inyectar una solución clorurada hipertónica para matar los escoles, se deja durante 15-20 minutos y después uno puede abrir el quiste y puede efectuar la cirugía, sin peligro de que haya diseminación. En este caso se hizo todo eso, esto fue negativo, el paciente se operó, se resecó, se hizo una cirugía bastante económica, ven las excrescencias que veían aquí, y se trataba efectivamente de un cistoadenoma biliar. Bueno, pero acá tenemos, por ejemplo, otro caso, una paciente que se había presentado con estas imágenes en su momento y había sido sometida a tratamientos con punción y alcoholización, cosa con la cual yo no estoy muy de acuerdo, y esto se volvía a reproducir, y pasando el tiempo, esta paciente cuando nos llega, decidimos ya hacer la cirugía, y fíjense, tenía estas papilas aquí adentro, y podría hacer esto, con ya una degeneración carcinomatosa, o sea que esto ya no era un cistoadenoma, era un cistoadenocarcinoma. O sea que es uno de los tumores benignos que dijimos que puede malignizar. Bien, vamos acá, otro caso clínico, una paciente joven que presenta esta imagen en el hígado, que tiene una vascularización muy importante cuando se efectúa el Doppler, o sea que ya esto nos está hablando que no se trata de algo quístico simplemente, y cuando se estudia con otros métodos de imágenes, ustedes ven que hay alguna parte quística, pero está mezclado con parte sólida, y en la resonancia, que es el mejor estudio para ver el hígado, también se ve lo mismo, una alteración del parénquima con distintas densidades. Y lo que sí teníamos aquí claro era un antecedente importante, es que esta jovencita durante sus ciclos menstruales tenía mucho dolor en el hipocondrio derecho. Y eso nos obligó a pensar en que esto se podría tratar de lo que se llama un endometrioma hepático. Ustedes saben que la endometriosis se puede, hasta en el cerebro puede llegar a ver endometriosis. Es una cosa bastante rara de ver, pero es una de las posibilidades que uno se puede encontrar entre los tumores hepáticos benignos. Pasamos ahora a los tumores hepáticos malignos. Dentro de ellos, el hepatocarcinoma es lejos el más frecuente. Y en este tipo de tumor, ustedes tienen que saber que se puede dar generalmente, en la mayoría de los casos, en un hígado cirrótico, fundamentalmente aquellos que se vuelven cirróticos por hepatitis B, C, alcohol, hemosiderosis, son los más frecuentes en los cuales puede aparecer el hepatocarcinoma. Y a veces pueden aparecer en un hígado sano, como cualquier otro tumor. Entonces, empezamos con el paciente cirrótico. En el paciente cirrótico hay una serie de variables que van a condicionar la magnitud
de la resección del hígado que nosotros podamos hacer, justamente porque esa cirrosis tiene una limitante que es la función hepática. Entonces, si tenemos en cuenta la clasificación de Child-Pugh que ya vimos el otro día cuando vimos la clase de hemorragia digestiva, que está basada en la bilirrubina, en la encefalopatía, en la presencia de ascitis, en la cifra de albúmina, en el tiempo de coagulación, se clasifica a los pacientes en Child A, B o C. El Child A es un paciente que tiene una función hepática casi normal, por eso en ellos se puede hacer una resección de hasta un 30% del hígado, sin problema. El Child B ya cambia la cosa y solamente uno podría hacer una resección de un 15%, o sea, de un segmento del parénquima. Y los que son Child C son pacientes que son considerados inoperables y son candidatos a trasplante. La otra cosa a tener en cuenta es el número y tamaño de las lesiones. Entonces, se dice que esto también es relativo, pero las modalidades más comunes son estas, que se puede operar un tumor uninodular de hasta 5 centímetros, o esto también hoy en día son criterios que se siguen para el trasplante hepático, se llaman los criterios de Milán. Uno puede trasplantar o operar un paciente que tiene un nódulo de hasta 5 centímetros o que tiene hasta 3 nódulos menores de 3 centímetros, o ya cuando son más de 3 nódulos se los considera inoperables o tampoco son candidatos para trasplante. Bien. La otra cosa a tener en cuenta es la localización del tumor. ¿Por qué? Porque si el tumor contacta íntimamente con una rama portal principal o con una vena suprahepática, estaríamos, para lograr un margen oncológico, estaríamos obligados a realizar una resección hepática mayor en un hígado cirrótico, cosa que podría llevar al paciente a que fallezca por insuficiencia hepática. Entonces, en esos casos debe considerarse la posibilidad de realizar alguna cirugía que se llama de excepción. Cirugía de banco, cirugía ex situ, o sea, sacar el hígado, operarlo fuera, perfundirlo con sustancias preservadoras, operarlo fuera del abdomen, después volver a implantarlo, o ir directamente al trasplante. Acá vemos un ejemplo donde el paciente tuvo mucha suerte, tenía un hepatocarcinoma, como ustedes ven, que está en contacto con la vena suprahepática derecha, un paciente cirrótico, ya que tendríamos que haberle hecho, para hacer una cirugía oncológica, una hepatectomía derecha. Pero, estudiándolo bien, tenía una variante, se llama esta vena, que se llama vena Inokuchi, que sirve para drenar los segmentos 5 y 6 del hígado. Por lo tanto, se pudo hacer una resección hepática con ligadura de la vena suprahepática derecha, pero preservando los segmentos 5 y 6 del lado derecho. Aquí vemos lo otro que le decía, pacientes que tienen compromisos vasculares, donde uno puede, o acá, se puede resecar, sacar el hígado, resecar la lesión y después volver a implantarlo, o directamente ir a lo que sería el trasplante hepático convencional ortotópico, que puede ser con donante cadavérico o hoy en día también se puede hacer con donante vivo. Otra variable que condiciona la factibilidad de resección en los cirróticos es la presencia de hipertensión portal. Y cuando hay un gradiente entre las venas hepáticas y la vena porta mayor a 10 milímetros de mercurio, estos pacientes está comprobado que tienen una tendencia a descompensarse en el postoperatorio, pudiendo llevar a una insuficiencia hepática. Entonces,
Cuando nos encontramos ante un paciente donde uno tiene que valorar la posibilidad de trasplante, o si no, tiene que asumir un riesgo mayor efectuando una cirugía de resección, tenemos la otra posibilidad, que sería la de utilizar la alcoholización de esos tumores o el tratamiento con radiofrecuencia, sería la ablación por radiofrecuencia. También, como vemos, hay pacientes que suelen tener, dijimos, hipertensión portal, suelen tener sangrado por las varices, y a veces coexiste esto, como vamos a ver, con un hepatocarcinoma. Entonces ahí uno puede utilizar lo que se llama el TIPS. El TIPS es un shunt portosistémico intrahepático, o y un tratamiento percutáneo del hepatocarcinoma, o bien hacer la resección del tumor y en la misma cirugía hacer una cirugía derivativa de la hipertensión portal. Todo esto como puente hacia el tratamiento definitivo, que sería el trasplante. Y acá vamos a ver unos ejemplos de paciente que tiene este hepatocarcinoma, hipertensión portal, con varices esofágicas. Entonces acá uno puede hacer lo que dijimos antes, la colocación del TIPS, que es el shunt portosistémico intrahepático, y este hepatocarcinoma uno podría hacer alcoholización por radiofrecuencia. Esta sería la aguja de radiofrecuencia. De cualquier manera, no sería para este caso, que es muy superficial, donde la radiofrecuencia puede originar la ruptura del tumor. O sea que en este caso lo que nosotros hicimos fue lo otro, que es la resección del tumor con un margen de 1 centímetro a 2 centímetros, y en la misma cirugía le hicimos un bypass esplenorenal distal, una operación de Warren que se llama, para solucionar este problema, y este paciente luego después fue trasplantado. Entonces, las indicaciones serían los tumores únicos hasta 5 centímetros, sin invasión vascular, sin enfermedad extrahepática, o sea, metástasis, cuando tenga una presión venosa portal, un gradiente menor a 10 milímetros de mercurio, y una bilirrubina normal. Y las contraindicaciones serían si hay enfermedad extrahepática, ganglio o metástasis, si hay trombosis del tronco de la aorta, adenopatías, invasión vascular, más de 3 nódulos, o una hipertensión portal con más de 10 milímetros de mercurio de gradiente, o como dijimos, un paciente con un CHI-C. Estos no se pueden operar, tendrían que ir al trasplante. Entonces, de acuerdo a la función hepática y el child, debe balancearse, hacerse un balance entre cuál puede ser la radicalidad oncológica versus un ahorro de parénquima, porque son pacientes con una función hepática deteriorada. Lo ideal es hacer una resección anatómica, es decir, resecar el segmento donde se encuentra la lesión, porque, como vamos a ver más adelante, el hepatocarcinoma suele invadir las pequeñas ramas de la vena porta y hacer metástasis satélites muy pequeñas que rodean al tumor. Pero bueno, esto, ya te digo, en general es factible, como dice acá, en pacientes que son CHI-A. Los CHI-B se pueden llegar a complicar. Entonces, en esos otros pacientes, uno puede hacer lo que se llama una resección atípica, que consistiría en hacer una resección con un margen oncológico de 1 centímetro para los tumores menores de 3 centímetros y de 2 centímetros para aquellos tumores mayores de 3 centímetros. Aquí ven un ejemplo de lo que les decía recién, cómo el tumor puede embolizar las ramas portales vecinas y originar esta metástasis
hijas, que se llaman. Por eso estaría indicado preferentemente la resección del segmento. Pero como dijimos antes, si el paciente tiene un Child B, a lo mejor una resección con algún margen sería suficiente. Para esto, como ven ustedes acá, es de mucha utilidad efectuar la ecografía intraoperatoria directamente sobre el hígado, que nos delimita bien las lesiones, y otro armamento que tenemos es el bisturí ultrasónico, que va rompiendo el parénquima hepático y dejando libre e intactos los vasos, lo cual permite que uno pueda hacer la resección controlando bien la parte vascular intrahepática y evitando así el sangrado. Acá ven un ejemplo, un paciente que tiene un Child A, tiene un tumor grande, el lóbulo izquierdo del hígado, se resecó todo el lóbulo izquierdo del hígado sin ningún problema, porque es un tipo Child A. Acá tenemos otro ejemplo, un paciente que nos es derivado por un médico porque nos decía que tenía una complicación de una hernia inguinal. Esto no existe. Cuando vimos esto pensamos, y charlando con el paciente, sabíamos que era un paciente cirrótico, pensamos justamente que lo que le había pasado era que se le había roto un hepatocarcinoma, que es que está acá, y como tenía hernias bilaterales, ese sangrado llegó hasta el escroto, que lo puso de esta manera, pero lo que se hizo el paciente en ese momento fue una arteriografía, una embolización para parar la hemorragia, y después que se recuperó, se hizo la segmentectomía correspondiente, como ven ustedes acá, en este caso al segmento 6 del hígado. ¿Cómo actuamos cuando son más de un nódulo? Bueno, este es un ejemplo, un paciente que tiene 2 hepatocarcinomas, uno en cada lado de la vesícula, un paciente cirrótico, o sea que son periféricos, se pudo hacer una resección de ambos nódulos con un margen suficiente, preservando parénquima. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de esta cirugía? En general, la hemorragia, por coagulopatía del paciente, porque tiene hipertensión portal, la citis, por los trastornos hidroelectrolíticos de estos pacientes, fístulas biliares, infecciones, ictericia, encefalopatía o insuficiencia hepática. Respecto a los resultados, en general, hay un 50% de sobrevida de estos pacientes a 5 años, pero tienen una alta tasa de recidiva, porque la enfermedad persiste en el hígado, la causa de la cirrosis. Y eso puede hacer que estos pacientes vuelvan a generar tumores en el hígado, y solamente hay un 25% aproximadamente libre de enfermedad a los 5 años. Hoy en día, la cirugía laparoscópica tiene una serie de virtudes, en el sentido de que evita las grandes laparotomías, y eso es un factor importante para evitar descompensaciones en el postoperatorio, y se pueden efectuar, ustedes ven, resecciones locales con márgenes adecuados, y con esto uno puede disminuir mucho la morbilidad que puede ocurrir en estos pacientes. Con respecto a las recurrencias, como dijimos, el 90% de las recurrencias ocurren en el hígado, y de esas, a su vez, hay un 10 o un 20% que se pueden resecar o trasplantar. Y se utilizan los mismos criterios que para la primera cirugía. Y algunos pacientes que no son aptos para una reoperación, se usan, como dijimos, los tratamientos intersticiales, que son las ablaciones, o lo que es también la quimioembolización del hígado. Bueno, ahora vamos al paciente no cirrótico. El paciente no cirrótico se considera resecable todo tumor que pueda ser extirpado completamente con márgenes negativos, dejando un parénquima remanente suficiente. Suficientes son por lo menos 2 segmentos del hígado
bien perfundido y con un adecuado drenaje biliar y venoso. O sea que aquí no se piensa tanto en lo que se saca, digamos, sino en lo que queda que, a diferencia del cirrótico, que la mayor preocupación es no sacar mucho parénquima, acá uno puede sacar bastante porque estamos hablando de un hígado no cirrótico. Entonces, podemos secar hasta un 80% del hígado, pero en general, en algunos casos, por ejemplo, pacientes que han recibido quimioterapia, hay que ser menos agresivo, porque a veces la quimioterapia también afecta la función hepática, entonces en estos casos, en general, conviene ser un poco más económicos, y se dice que se puede sacar hasta un 70%. Aquí ven ustedes un gran tumor, un paciente no cirrótico, donde se ha hecho una trisegmentectomía derecha, incluso la invasión de la vena cava, y cómo el control postoperatorio en 6 meses, fíjense cómo el hígado izquierdo se hipertrofia, crece y compensa toda la falta del hígado derecho. Después tenemos que el hecho de las técnicas que están derivadas, que se ha ido perfeccionando con el tema del trasplante de hígado, hace que algunos límites que teníamos antes, como la invasión de estructuras vecinas, o sea, de la vía biliar o vasos importantes, hoy eso ya no sea un problema porque se pueden resecar. Los vasos se pueden reemplazar de forma autóloga o protésica, o sea, cuando uno va a sacar un hígado para un trasplante, no solamente se lleva el hígado, sino que se lleva parte de la vena cava y las venas ilíacas, que después se pueden usar como prótesis autóloga para reemplazar vasos. Y bueno, como dijimos antes, se pueden utilizar técnicas llamadas in situ o ex situ, fuera del abdomen, para algunas resecciones muy importantes. Acá ven un ejemplo, por ejemplo, un paciente que era un Chailá, un paciente de edad, tiene un gran tumor, ocupa todo el lóbulo derecho. Esto ya prácticamente había generado una hipertrofia del lóbulo izquierdo, y fue sometido a una lobectomía hepática derecha, con resección del diafragma del lado derecho y con resección del lóbulo inferior del pulmón derecho, que también estaba comprometido. Paciente Chailá, con una muy buena evolución a pesar de una gran cirugía. Acá vemos otro caso, una chiquita que operamos en el hospital de niños, que había tenido un hepatocarcinoma bastante importante, que fue tratado con quimioterapia, se redujo la masa como para poder planear una cirugía. Sin embargo, tenía una invasión, en lo que quedaba tenía una invasión de la vena cava. Entonces se efectuó esta operación, que es una triseccionectomía derecha, resecando, como vimos al principio, todo el lóbulo derecho del hígado, más el segmento 4, más el segmento 1, más la vena cava. Lo único que quedó es la rama izquierda de la vena suprahepática izquierda, y el segmento 2-3 del hígado, y se reemplazó la vena cava con una prótesis. Trisegmentectomía derecha extendida al segmento 1, una resección de vena cava reemplazo con prótesis. Acá vemos otro caso donde el paciente tiene un tumor que invade la vía biliar, como parecía que fue un tumor de Klatskin, parecía un tumor de la vía biliar. Sin embargo, era un hepatocarcinoma que invadía la vía biliar. O sea que acá lo que se hizo fue una hepatectomía derecha con resección de la vía biliar. Acá se ve el tumor creciendo dentro de la vía biliar. O sea, estas cosas antes no se hacían. En casos de pacientes que son irresecables, la embolización de la vena porta, generalmente derecha,
favorece la hipertrofia del hígado remanente. Y también lo que se puede hacer es la quimioembolización del tumor, o sea, por vía arterial, ya no por vía porta, inyectar quimioterápicos y embolizar la arteria hepática. Eso puede hacer que el tumor se achique y después algunos tumores que parecían inoperables se pueden transformar en resecables, en operables. Y estas cosas hay que, como se dice, hay que ser muy agresivo con esta enfermedad, porque en general las quimioterapias y otros tratamientos no han dado muy buen resultado. Aquí vemos un caso donde una paciente sometida en el año 91, una resección de un hepatocarcinoma en el lado derecho, en otra institución, nos llega a nosotros en el año 2001, 10 años después, con 3 lesiones. Se resecan las 3 lesiones, es una hepatectomía hepática derecha, y en el 2003, a los 2 años, vuelve con otra lesión en el segmento 4 del hígado, que también fue resecada. O sea, hay algunos pacientes que uno los puede, depende del genio que tenga esa enfermedad, los puede reoperar, como en este caso, hasta 3 veces. Acá ven otro caso muy interesante, un paciente que tiene un gran tumor. Y acá ven las metástasis hijas de las cuales hablábamos antes, con compromiso de la vena cava. Hubo que hacer una gran cirugía que se la consideró paliativa por esta situación, que ya tenía múltiples lesiones en el hígado. Incluso hubo que hacer una toracotomía también para poder sacar la pieza operatoria. Y fíjense ustedes, el paciente en el postoperatorio inmediato, fíjense la incisión abdominal y la toracotomía, y 4 años de postoperatorio. Este paciente después fallece por metástasis pulmonares. Pero, como dice acá, la resección hepática, aún no curando, puede brindar una calidad de vida muy satisfactoria, sobre todo en los pacientes no cirróticos. ¿De acuerdo? Aquí vemos otro caso, que era lo que le había planteado al principio, una mujer joven con esta lesión, que tiene acá lo que parece una cicatriz central, muy parecida a una hiperplasia lumbar focal. Sin embargo, aparte, otra cosa que ayuda a confundir es que estos pacientes, a diferencia de la mayoría de los hepatocarcinomas, tienen alfa-feto negativa. El hepatocarcinoma habitualmente tiene una alfa-fetoproteína aumentada. Este tipo de hepatocarcinoma generalmente tiene una alfa-feto negativa. Pero bueno, aquí ya imagenológicamente, sin embargo, si bien uno podía llegar a confundirse, la operamos pensando que era efectivamente fibrolamelar y bueno, acá lo constata la pieza operatoria. Pero como vimos, el diagnóstico a veces no es fácil, el diagnóstico diferencial. Acá ven otro caso, un paciente mayor, por lo cual que se presenta con esta imagen muy grande en el hígado. El paciente estaba dentro de todo en buenas condiciones, no tenía otras alteraciones. Se hizo una biopsia hepática. Nosotros no somos muy proclives a hacer biopsias, excepto en algunos casos donde eso pueda cambiar la conducta. Bueno, en este caso, como este paciente de más de 80 años, donde teníamos que tener una seguridad antes de tomar una conducta. Y que fue compatible con un colangiocarcinoma. Este es el segundo tumor más frecuente maligno en el hígado, después del hepatocarcinoma. Se hizo un muy buen estudio desde el punto de vista de las imágenes, donde se ve acá una obstrucción de la rama izquierda de la vena porta. Se ve un compromiso de la vena cava, o sea, no compromiso, sino
una compresión de la vena cava, pero por otro lado tiene una vena suprahepática derecha que está libre, o sea, hay que fijarse bien en todas estas cosas antes de tomar una conducta, y este paciente fue operado con una técnica que se llama abordaje anterior, o sea, se empieza a seccionar el hígado sin hacer otra cosa antes, porque cuesta movilizarlo cuando son muy grandes, y se puede hacer la resección de todo el lóbulo izquierdo, preservando el lóbulo derecho. Ahí ven ustedes la pieza operatoria y este lugar por donde pasaba la vena cava. Como habíamos visto, estaba comprimida, como se veía en las imágenes de la parte vascular de la resonancia. Acá vemos otro tumor maligno bastante raro, una mujer joven, una chica de 22 años, es la hija de un colega, que empieza con un cuadro de dolor, fiebre, medio atípico. Estas son las imágenes, tenía una sobreelevación del diafragma derecho, en las imágenes que se habían hecho, y en la ecografía presentaba este tumor con estas características, áreas sólidas, líquidas, que no eran típicas para ninguna cosa en especial, y se estudia me hace acordar a esa otra chica que vimos que tenía el endometrioma, una cosa muy, muy atípica, con zonas que parecen de necrosis, zonas parecen quísticas, una mezcla rara. Y lo mismo, bueno, fue operada, una hepatectomía derecha y la pieza operatoria abierta, y acá ven ustedes, tienen un sarcoma hepático primario, un tumor muy maligno. Esta paciente después recibió, la volvimos a operar por segunda vez y después fallece por metástasis pulmonares. Y el otro gran capítulo que hay son las metástasis hepáticas de otros tumores. En general, las más frecuentes son las de tumores de cáncer de colon y recto, pero también puede haber metástasis de otros tumores, fundamentalmente de tumores neuroendocrinos, de tumores de riñón, de tumores de pulmón, de tumores de páncreas incluso. De acuerdo a eso, pero en general esto está basado, lo que vamos a ver ahora, fundamentalmente en el tratamiento de la metástasis hepática del cáncer colorectal, que son las más frecuentes. Entonces acá hay algunas medidas que vamos a ir viendo que hacen cómo ha cambiado la sobrevida de estos pacientes a casi el doble de lo que era antes. Primero, hay que hacer una buena elección del paciente. Segundo, hay que saber que hay que utilizar tratamientos combinados, multidisciplinarios, junto con los oncólogos. Tercero, hoy en día uno puede reducir un downstaging de la carga tumoral con la quimioterapia. Hay técnicas también para aumentar el hígado remanente que quedaría después de una cirugía, como la vimos con la embolización de la vena porta. Acá está la embolización de la vena porta, con resección hepática en 2 tiempos, o con una técnica que se llama ALPS, que ya se la voy a comentar. La posibilidad de resecar la enfermedad extrahepática. En el centro hemos operado pacientes y en la misma cirugía hemos resecado metástasis hepáticas y pulmonares. Y la posibilidad de invertir la prioridad del tratamiento. Esto es, en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen un cáncer que no es de colon, que se ha diagnosticado, que no está complicado, o sea, que no está obstruido, ni está sangrando, y tiene múltiples metástasis en el hígado. A veces lo que se puede hacer es un tratamiento oncológico para ver qué respuesta tiene lo del hígado, y se puede invertir la táctica. O sea, operar primero el hígado, tratando de sacar todas las metástasis, y después el tumor primario. Porque el paciente, su vida va a depender fundamentalmente de la metástasis, en ese caso más que del tumor primario. Acá vemos un ejemplo. Este es un paciente de 63 años
que tenía, en resumen, no vamos a leer todo esto, tenía todas estas metástasis hepáticas que ustedes ven en el hígado, más una lesión polipodia no muy grande en el colon sigmoide. Cuando a mí me presentan este caso, cuando ustedes lo ven, dicen, bueno, esto es inoperable porque no hay ninguna parte sana del hígado para dejar. Entonces este paciente entra en un tratamiento oncológico, donde se utilizan distintas drogas, y se logra, como ustedes ven acá, una respuesta bastante importante de lo que tenía en un principio en las primeras imágenes. De cualquier manera, uno no tiene que fiarse de esto, sino que tiene que planificar la cirugía en base a las primeras imágenes que habíamos visto. Porque a veces la quimioterapia puede hacer de que desaparezcan metástasis en las imágenes y sin embargo siguen estando. El LALPS, que le comentaba, es una técnica donde aparte de ligar la vena porta y la vía biliar, que esto ya no se hace más, se liga nada más que la vena porta, pero se secciona el hígado a este nivel. De esa manera se sacan las metástasis del lado izquierdo y el hecho de ligar la vena porta del lado derecho, más cortar la conexión que puede haber intraparenquimatosa, hace que el hígado se regenere, que queda, se regenere rápidamente, y a veces en 7 a 10 días se logra una hipertrofia importante que permite después sacar este otro hígado que queda con la metástasis. Esta cirugía está bastante en boga hoy, pero tiene mayor morbilidad y mayor mortalidad que lo que se llama, que vamos a ver la cirugía en 2 tiempos, que es esta. En el primer tiempo uno reseca las metástasis del lado izquierdo, liga la vena porta derecha, incluso se puede inyectar alcohol para lograr una embolización más perfecta del lado derecho. Hay que esperar acá más o menos 6 semanas para que este hígado izquierdo crezca, y lo que permite esto es que si ese hígado que crece no presenta ninguna metástasis nueva, entonces uno puede ir a la segunda cirugía y sacar el lóbulo derecho. Si aparece nuevamente enfermedad, estaría contraindicada hacer la segunda cirugía. ¿No? Creció el hígado izquierdo, no hay ninguna lesión, entonces se sacó el lóbulo derecho. Acá ven un caso nuestro, el paciente que habíamos visto antes, que hizo tratamiento quimioterápico. En la primera cirugía sacamos 9 metástasis del lóbulo izquierdo, se hizo la ligadura de la vena porta del lado derecho y se esperaron 6 semanas. Acá ven todavía puesto el tumor en el colon. Acá se ven las cicatrices de la primera cirugía. Acá ven el cambio de color que hay en el hígado. Este fue el hígado que se tiene embolizada la rama derecha de la vena porta, y en esta segunda cirugía se saca el lóbulo derecho del hígado. Y también se opera, se hizo una técnica reversa. Primero se operaron las metástasis hepáticas y en la segunda cirugía se sacó el lóbulo derecho del hígado y se sacó el tumor de colon. Acá tienen la biopsia y el paciente fue de alta al 6º día postoperatorio, y después hizo un cierre de la ileotomía. Entonces, en resumen, de los pacientes irresecables que solamente se hacía paliación, la sobrevida a 5 años prácticamente inexistente. Hoy en día, los pacientes que se consideran resecables de entrada y aquellos que se consideran irresecables, pero que se efectúa un tratamiento quimioterápico que puede hacer retrogradar, es decir,
hacer ese downstaging de la metástasis linfática, hace que se pueda intentar un tratamiento curativo y llevar la sobrevida histórica, que era de 30-40%, hasta un 60% de estos pacientes, casi el doble. Bueno, esto es todo lo que tengo para decirles respecto a la cirugía hepática actual. Si quieren hacer algunas preguntas, con mucho gusto, las vamos a contestar. El hemangioma carcinoma cavernoso gigante, ¿en qué grupo de otario más se presenta? No, eso no tiene grupo etario determinado. O sea, se puede presentar en cualquier edad, en cualquier paciente. El hemangioma, como dijimos antes, es el tumor más frecuente dentro de lo que son los tumores del hígado. Cuando uno hace ecografía, hasta un 30% de los pacientes se encuentran en hemangioma. Realmente son chicos, que ya les dije, no se complican, no hay que hacerle nada, pero a veces en algunos aparecen esos tumores grandes. De cualquier manera, eso no está relacionado con la edad, ni con el sexo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Cómo? No, si nosotros tenemos la certeza de que se trata de un hemangioma, que hoy en día los ecografistas que están muy cancheros con esto y que pueden darnos la seguridad de que es un hemangioma lo que están viendo. Si hay dudas, habitualmente lo que yo hago, les pido una resonancia. Y si en la resonancia ratifica, como vimos, ese color blanco brillante entre dos, ratifica que es un hemangioma, no hay necesidad de pedir un seguimiento. A no ser que el paciente presente algún síntoma o alguna cosa así, no es necesario seguirlo. Sí, probablemente uno sería más, tendría más ganas de seguir a alguno que sea muy grande, porque habitualmente los que son grandes son los que pueden llegar a tener alguna complicación. Entonces, en ese caso, ante un hemangioma gigante, probablemente uno ahí sí, quizás cada 6 meses o una vez por año, podría pedir algún estudio por imagen para ver si eso está igual, si aumentó de tamaño, y darle al paciente todas las alarmas que hagan de que consulte ante cualquier eventualidad. Bueno, el chico, estaríamos hablando de tumores, como dijimos, con el adenoma, alrededor de 5 o 6 centímetros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta,